que en particular en nuestra parte siempre expresamos gran gozo y gran alegría cuando nos toca dirigirnos hasta acá. De verdad que amamos mucho esta iglesia, nos gusta compartir con ustedes el Día del Señor y le invito entonces a que oremos, mis hermanos. Buen Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana, una vez más, por tu misericordia y por tu amor, Señor. Porque siempre, Señor, siempre nos brindas consuelo, siempre nos brindas socorro, Señor, cuando más necesitamos de ti. En esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a comprender tu palabra, a comprender tu mensaje siempre, a que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Por lo que te rogamos la asistencia de tu Santo Espíritu. En los méritos de nuestro amado Señor Jesucristo, siempre te oramos. Amén. Bien, mi hermano, como bien saben, estamos estudiando la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689. Esta herramienta que nos ha servido de estudio para comprender las doctrinas cristianas. Y hemos recorrido un camino largo, pero glorioso en este capítulo 3 de nuestra confesión, que es donde actualmente nos encontramos. Allí, haciendo un breve recorrido por lo que ya hemos estudiado, comenzamos viendo el origen del decreto de Dios. Es el nombre del capítulo que estamos estudiando, el decreto de Dios, y allí comenzamos viendo entonces el origen del decreto de Dios. Allí se decía que todo lo que existe y sucede tiene su fuente en Dios mismo, quien decretó desde la eternidad libre e inalterablemente, sin ser jamás el autor del pecado ni violentar la voluntad humana. Eso lo vimos en el párrafo número 1. Luego aprendimos que este decreto no nace de que Dios previera el futuro, como si reaccionara a lo que el hombre haría. Al contrario, Dios no decreta porque prevé, sino que todo sucede porque Él ya lo decretó. Eso lo vimos en el párrafo número 2. Ahora, de ese decreto general que hablamos en esos dos primeros párrafos, la confesión nos llevó a un aspecto particular y profundo, que es la predestinación. Vimos que para manifestar su gloria, Dios predestinó a algunos hombres y ángeles a vida eterna en Cristo, mientras que a otros los dejó en sus pecados para justa condenación, en el párrafo número 3. Luego contemplamos la inalterabilidad de esa predestinación. Y es que el número de los escogidos es cierto, definido y no puede aumentar ni disminuir. Eso lo vimos en el párrafo número 4. Después profundizamos en el fundamento de esa elección y decíamos allí que no es nada en la criatura, ni obra, ni fe previsible, ni mérito alguno, sino únicamente la libre gracia y el amor de Dios es lo que tiene como fundamento esta predestinación. Y finalmente vimos cómo Dios no solamente decretó el fin, que es la gloria de los escogidos, sino que también Él dio todos los medios para llegar a ese fin. Eso lo vimos en la clase pasada, que particularmente estuve con ustedes en esa clase. Entonces, ¿cuáles fueron esos medios, si alguno lo recuerda, para llegar a ese fin que es la gloria de los escogidos? Recuerdo tanto que en esa clase mencionaba o usaba un término que era una cadena. ¿Quién recuerda cuál es esa cadena? Es la cadena dorada del cristianismo. Romanos 8, muy bien, está situado allí. Allí que veíamos entonces la redención en Cristo, el llamamiento eficaz, la justificación, la santificación y la perseverancia final de los santos. Eso fue lo que vimos en esa clase pasada en el párrafo número 6. Ahora bien, mis hermanos, después de haber contemplado una doctrina tan profunda como esta, tan gloriosa,
y quizás para muchos tan difícil de comprender, surge una pregunta necesaria y es ¿cómo debemos nosotros acercarnos a una doctrina como esta? Es una pregunta en la que debemos nosotros ahondar en esta mañana, porque no es lo mismo hablar del clima que hablar de los secretos designios de Dios sobre la eternidad de los hombres. Esta es una doctrina que ha sido a lo largo de la historia de la iglesia motivo de división, de orgullo, de especulación y también cuando se trata bien es motivo de gran consuelo y de adoración. Entonces, lógicamente, nosotros al acercarnos a una doctrina como esta, debemos hacerlo, sí, con sumo cuidado, porque puede producir en un ámbito negativo división, orgullo, especulación, pero en un ámbito positivo puede poseer gran consuelo y adoración. Entonces, mis hermanos, nuestra confesión, después de habernos enseñado qué es la predestinación, recordemos en los párrafos 3 al 6, ahora nos enseña cómo debemos tratarla. Y es precisamente esto lo que vamos a ver hoy en el párrafo número 7, el trato adecuado de la doctrina de la predestinación. Ese es el título de esta escuela el día de hoy. El trato adecuado de la doctrina de la predestinación. Y vamos a seguir también entonces un bosquejo muy sencillo de 3 puntos. Primero, su trato adecuado. Segundo, el propósito del trato adecuado. Y tercero, las consecuencias del trato adecuado. Entonces le invito a un hermano que me ayude con la lectura del párrafo 7 del capítulo 3 de la confesión. Muchas gracias, mi hermano. Entonces, mis hermanos, como acabamos de leer ahora, este es el párrafo número 7 y allí entonces vamos a ver nuestro primer punto que es su trato adecuado. Dice la confesión, la doctrina del profundo misterio de la predestinación debe tratarse con especial prudencia y cuidado. Notemos, amada congregación, que la confesión no dice que esta doctrina no deba enseñarse. No dice tampoco que debamos evitarla por ser difícil, controversial o incómoda para algunos. Al contrario, la confesión reconoce abiertamente que debe tratarse. Es decir, esta debe predicarse, debe enseñarse, estudiarse, pero si notamos, ella exige de nosotros dos cualidades específicas al momento de hacerlo, y son prudencia y cuidado. Son las dos cualidades específicas que nos pide, prudencia y cuidado. Entonces, en este primer punto vamos a detenernos en estas palabras claves a estudiar cada una de ellas. Pero antes, si usted nota, la confesión dice algo muy importante. Y empieza diciendo la doctrina del profundo misterio. Entonces, es un profundo misterio y por eso lo menciona así. Esta doctrina realmente es un misterio y la confesión misma lo reconoce así. Y de hecho la confesión es muy honesta teológicamente al hablar acerca de la profundidad que tiene esta doctrina, porque no es un tema superficial, no es un tema sencillo que podamos exponer en 5 minutos y ya conocemos la predestinación, sino que es un asunto, mis hermanos, que requiere de verdad cuidado y prudencia, como dice la confesión. Entonces, ¿por qué? Porque toca la eternidad de Dios. Y por esta razón es que se hace compleja esta doctrina, porque toca la eternidad de Dios, su soberanía absoluta, su consejo secreto y el destino eterno de nosotros los hombres. Es en el sentido más estricto de la palabra, mis hermanos, un completo misterio.
algo que sobrepasa la capacidad de la mente humana para comprenderlo en su totalidad. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo después de poner extensamente esta doctrina, y él lo hace a lo largo de los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos, argumentando con precisión teológica, incluso citando al Antiguo Testamento, respondiendo objeciones ante aquellos que estaban allí atentos a esta exposición que él hacía. Pero vamos a ver algo, y es que él no terminó su exposición con una fórmula fría ni con un tratado exhaustivo que resolviera todas las preguntas, sino que más bien él terminó con una exclamación de asombro. Y vaya conmigo entonces a Romanos capítulo 11, versículos 33 y 34. Y fíjese usted, todos estos capítulos que él citó, el 9, 10 y 11, y mire con las palabras que él termina. Romanos 11, 33 y 34. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Gracias, mi hermano. Entonces, si el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo y con una mente teológica privilegiada, como pocas en la historia de la iglesia, terminó su exposición con asombro reverente y no con explicaciones que agotaran el tema, cuánto más nosotros, siendo hombres finitos, limitados y muchas veces orgullosos de nuestro propio entendimiento, debemos acercarnos a esta doctrina con profunda humildad. Es para notar entonces. Entonces nos enseña algo muy importante, mis hermanos, y es que para nuestra propia predicación y enseñanza, cuando nosotros lleguemos a los límites de lo que la Escritura revela, debemos detenernos. Porque no es señal de debilidad teológica decir esto no lo sé o esto la Escritura no lo explica. Es más bien una señal de madurez y de honestidad con el texto sagrado. Así que en un caso particular, mi hermano, al hablar de esta doctrina, si no conocemos un contexto, si no sabemos algo, estamos en toda la libertad de decir no lo sé, o la Escritura no lo explica. Entonces veamos la primera palabra, que es con especial prudencia. ¿Qué significa en términos prácticos tratar esta doctrina con prudencia? Y permítame entonces sugerir al menos 4 implicaciones concretas acerca de esto. La primera, no especular más allá de lo que la Escritura revela sobre los decretos secretos de Dios. No especular más allá de lo que la Escritura revela sobre los decretos secretos de Dios. Lo primero. Lo segundo, no intentar resolver con la lógica humana lo que pertenece exclusivamente al misterio de Dios. Eso es algo imposible realmente, responder con nuestra lógica humana los misterios de Dios. Tercero, no presentar esta doctrina de una manera que ofenda innecesariamente, confunda a los creyentes débiles en la fe o sea motivo de tropiezo. Es decir, esta doctrina debe ser presentada en un momento adecuado, oportuno para los hermanos. Y cuarto, no usarla para satisfacer mera curiosidad o para ganar debates. No usarla para satisfacer mera curiosidad intelectual o para ganar debates, sino únicamente para edificar la fe y la piedad del pueblo de Dios. El mismo apóstol Pablo, cuando en Romanos 9 él enfrenta una de las preguntas más difíciles de toda esta doctrina, y puedo invitarlo a meditar incluso también en esa pregunta súper difícil, y es por qué Dios elige a unos y reprueba a otros. Esa es la pregunta más compleja que hay. Él no ofrece una explicación filosófica
que satisfaga plenamente la razón humana, sino que su respuesta más bien, si usted lo ve bien en el versículo que voy a citar, redirige al lector hacia la soberanía y la justicia de Dios. Y me refiero a Romanos 9, capítulo 9, versículo 20. Romanos capítulo 9, versículo 20. Antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? Entonces fíjese bien lo que hace el apóstol Pablo. Él redirige su respuesta no a la lógica humana, a razonamientos humanos, sino a la soberanía y a la justicia de Dios. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Y dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, esta respuesta, si usted lo nota, mi hermano, puede parecer a primera vista insuficiente para nuestra mente racionalista, pero es en realidad la respuesta más prudente y más bíblica posible. Y es reconocer que hay una distancia infinita entre el Creador y sus criaturas. Y que a nosotros no nos corresponde exigirle cuentas a Dios sobre sus decretos eternos. Esa realmente fue la respuesta que formuló el apóstol Pablo. Entonces, eso en cuanto a la prudencia. Ahora veamos también la segunda palabra, que es con cuidado. Y esta segunda cualidad que la confesión exige, el cuidado, apunta especialmente al efecto de cómo comunicamos esta doctrina. ¿Cómo comunicamos esta doctrina? Porque no es lo mismo predicar esta verdad para humillar intelectualmente al oyente, exhibiendo entonces nuestro conocimiento teológico, que predicarla para consolar al creyente atribulado que duda de su salvación. Porque el cómo importa tanto como el qué. Y esto debemos tenerlo presente. O pensémoslo de esta forma, mis hermanos. Un médico que debe comunicar un diagnóstico difícil a su paciente. La verdad médica no va a cambiar según cómo se comunique, pero la forma de comunicarla sí puede traer sanidad enorme o emocional o puede causar un daño innecesario en la persona. Entonces, de manera similar, la verdad de la predestinación no cambia, pero el pastor, el maestro, el líder debe pensar cuidadosamente en su audiencia, en el momento y en el propósito antes de exponer esta doctrina. Entonces nosotros debemos preguntarnos siempre, ¿estoy enseñando esto para edificar o para impresionar a otros? ¿Estoy enseñando esto en el contexto adecuado, con las bases previas necesarias, o simplemente estoy lanzando una doctrina profunda sin la preparación requerida? O preguntarnos, ¿estoy dispuesto a responder con paciencia las preguntas difíciles que esta doctrina genera? Y con esto, mis hermanos, terminamos este primer punto acerca de su trato adecuado. Y hemos visto que esta doctrina, por ser un profundo misterio, exige de nosotros prudencia en cuanto al contenido y cuidado de la forma de cómo comunicarlo. Y bueno, algo que quise hacer en esta clase, particularmente porque estamos en una clase, es como cuando a la época del colegio, que clase dada, clase evaluada. Entonces, tengo una pregunta para ustedes, mis hermanos. ¿Cómo debe tratarse la doctrina de la predestinación? Muy bien, estamos muy bien. Vamos aumentando el grado ahorita de dificultad. Entonces ahora pasemos al propósito del trato adecuado. Ya vimos en primera instancia su trato adecuado y ya vimos que debemos hacerlo con prudencia y con cuidado. Ahora veamos el propósito del trato adecuado. La confesión sigue diciendo, para que los hombres, al ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra y al obedecerla, puedan por la certidumbre de su llamamiento eficaz estar seguros de su elección eterna. Y observemos cuidadosamente el camino que traza aquí nuestra confesión, porque es un camino teológicamente preciso y sabio. Porque la confesión no dice que el hombre deba especular sobre si está o no entre los elegidos. Un creyente genuino
no debe pensar en esas cosas, si está o no está entre los elegidos. Y mucho menos escudriñando directamente los decretos secretos de Dios, porque eso sería, como ya vimos, imposible e incluso imprudente hacerlo. Recordemos nuevamente nuestro texto base, mis hermanos, y lo invito a que vaya a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, Muy bien. mas las reveladas son para nosotros, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de Dios. Muy bien, entonces las cosas secretas a quién pertenecen, a Jehová nuestro Dios, más las reveladas, las que Él quiera revelar, esas entonces no serán reveladas, pero las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, el camino que la confesión señala es otro muy distinto al de aquel creyente que se la pasa preocupado por su salvación. Entonces vamos a ver cómo consta de 3 pasos ordenados que presenta. Primero, ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Ese es lo primero que dice la confesión, que debe hacer un creyente, ocuparse de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Lo segundo que presenta la confesión es obedecer esa palabra revelada. Y lo tercero, por la certidumbre del llamamiento eficaz, es decir, por la evidencia de que Dios ha obrado en nosotros, llegar a la seguridad de la elección eterna. Entonces, mis hermanos, es una ruta muy clara y muy sencilla que presenta la confesión de cómo debe ser la actitud del creyente frente a esta doctrina. Entonces, quisiera presentar un contraste y es la ruta equivocada. Y es mirar hacia lo secreto. Eso no es lo que nosotros debemos hacer. Como ya decíamos ahora en nuestro texto que leíamos de Deuteronomio 29, 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Entonces, la ruta equivocada sería mirar hacia lo secreto. Y con esto debo decir que muchos creyentes viven angustiados por preguntas legítimas sobre su propia salvación. Incluso cometen el error de mirar directamente al libro secreto. Y ese libro secreto, como si pudieran subir al cielo y leer su nombre escrito en una lista que está escrita desde antes de la fundación del mundo. Entonces es una ruta totalmente equivocada porque esta búsqueda está condenada al fracaso. Porque ese libro está sellado para nosotros mientras vivimos en esta tierra. Lo que Moisés decía aquí en el versículo de Deuteronomio 29, 29, traza claramente esa línea divisoria entre lo secreto y lo revelado. Y el apóstol Pablo también en 1 Corintios nos recuerda algo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 11. ¿Por qué? ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Muy bien, entonces nadie puede conocer los pensamientos secretos de Dios a menos que Él mismo los revele. Y en cuanto a la identidad específica de cada elegido, Dios no nos ha revelado esa lista. Y eso es una realidad. Así que buscar seguridad por ese camino es buscar en la puerta equivocada. Pero ahora entonces miremos la ruta correcta y es mirar hacia lo revelado y obedecer, lo que es lo que dice la confesión. ¿Cómo entonces puedo yo saber si soy un elegido de Dios? Es una muy buena pregunta y a la vez muy difícil. Y debemos responder de una forma sencilla y es no mirando hacia lo secreto, sino mirando hacia qué, hacia la evidencia visible de la obra de Dios en mi propia vida. Entonces podríamos preguntarnos,
¿He sido llamado eficazmente? ¿Estoy ocupándome genuinamente de la palabra revelada? ¿Hay fruto de fe verdadera, de arrepentimiento sincero, de amor por Cristo y por los hermanos en mí? Son algunas de las preguntas que debemos respondernos a nosotros mismos y pensar si realmente somos creyentes. Si esto que hemos preguntado realmente dice si soy un elegido. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pedro nos exhorta precisamente por este camino. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Sí, segunda de Pedro 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Segunda de Pedro 2, 10. 2, 1, 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muy bien, entonces note que Pedro no dice procurad descubrir vuestra elección escudriñando los decretos secretos. O sea, eso no es lo que dice el apóstol Pedro, sino que dice él, procurad hacer firme vuestra elección mediante ¿qué? La diligencia práctica, mediante el crecimiento en las virtudes cristianas, que él mismo enumera unos versículos anteriores que son fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Entonces, estas cosas, mis hermanos, son la ruta por la cual nosotros podemos comprender si somos elegidos o no. El apóstol Pablo también, escribiendo a los tesalonicenses, él muestra este mismo camino. Parte de la evidencia visible para llegar a la conclusión invisible de la elección. Voy a repetir eso. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, él nos muestra que parte de la evidencia visible para llegar a la conclusión invisible de la elección. Y le invito a que lea 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 4 y 5. Dios los ama y nosotros sabemos que Él los ha elegido para que sean parte de su pueblo. Cuando les anunciamos la buena noticia, no lo hicieron solo con palabras, al contrario, cuando estuvimos entre ustedes, dejamos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros para el bien de Dios. Muy bien, gracias, mi hermano. Una pregunta. ¿Cómo supo el apóstol Pablo que estos hermanos de Tesalónica eran elegidos de Dios? Porque él les dice al principio, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Entonces la pregunta es, ¿cómo supo Pablo que los tesalonicenses eran elegidos de Dios? No por revelación directa de los decretos secretos, sino por la evidencia que visible. Lo visible de estos hermanos, el evangelio llegó a ellos con poder transformador, con la obra evidente del Espíritu Santo, con una certidumbre práctica que se reflejó en un cambio real de vida. Y el apóstol Pablo lo dice claramente. Entonces también, mis hermanos, quisiera mostrar algunas marcas prácticas de lo que es el llamamiento eficaz. Para hacer esto un poco más práctico, la primera carta de Juan nos ofrece unas marcas concretas de autoexamen para nosotros como creyentes. Y una pregunta que puedo hacer acerca de esto, mis hermanos, es, ¿guardo genuinamente sus mandamientos? No por obligación, sino por deseo de agradarle. Y le invito a que leamos primera de Juan 2, versículos 3 al 5. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
Entonces, guardo genuinamente sus mandamientos, no por obligación, sino por deseo de agradarle, es una pregunta. Ahora también leamos 1 de Juan 3:14 y el versículo 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Muy bien, entonces, una pregunta. ¿Amo sinceramente a mis hermanos, no de palabras, sino con hechos? Y son textos que son prácticos, y si usted, mi hermano, tiene duda de si es un escogido o no lo es, vaya a esta primera carta de Juan, evalúe los textos a la luz de la Escritura y hágase este tipo de preguntas. Y allí sabrá si usted es un escogido o no lo es. Ahora también leamos 1 de Juan 3, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Muy bien. Entonces, ¿hay en mí un cambio real de dirección respecto al pecado? Otra pregunta en la que podemos meditar. Entonces, mis hermanos, estas preguntas no buscan generar ansiedad en nosotros, sino más bien dirigir nuestra mirada hacia la evidencia objetiva del obrar de Dios en nosotros. Entonces, ¿cuál es la ruta bíblica hacia la seguridad de la elección? No es la especulación sobre los decretos secretos de Dios, sino que la obediencia sincera a la palabra revelada que produce como fruto natural la evidencia visible del llamamiento eficaz. Y con esto, mis hermanos, terminamos también nuestro segundo punto, que es el propósito del trato adecuado. Y hemos visto que el objetivo de tratar bien esta doctrina no es satisfacer curiosidad teológica, sino más bien conducir al creyente a una seguridad bíblica y bien fundamentada de su salvación eterna. Entonces, la pregunta para este punto: ¿cuál es el propósito de tratar de esta manera la doctrina de la predestinación? ¿Cuál es el propósito de tratar bien esta doctrina? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? No ahondar en especulaciones, sino vivir una vida de obediencia y deseo por agradar al Señor. Muy bien. ¿Alguien que se sume a una respuesta más? No todos al tiempo. El propósito de tratar de esta manera esta doctrina. ¿Quién se suma? Hay una palabra que mencioné muchas veces, es seguridad. Seguridad la mencioné en varias ocasiones. El propósito de tratar esta doctrina de esta manera, mis hermanos, es que el creyente llegue a la seguridad de su elección eterna. Ese es el propósito, porque yo digo, si nosotros nos ponemos a especular, nos ponemos a redundar, incluso podríamos caer en errores y no vivir seguros de nuestra elección eterna. Entonces, el propósito es ese, mis hermanos, que el creyente llegue a la seguridad de su elección eterna. Veamos entonces el tercer y último punto: las consecuencias del trato adecuado. Sigue diciendo la confesión: de este modo, esta doctrina proporcionará motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios, y de humildad, diligencia y abundante consuelo a todos los que sinceramente obedecen el Evangelio. Entonces, cuando esta doctrina se trata como la confesión nos ha enseñado, que es con prudencia y cuidado, en una segunda instancia decíamos que era buscando la seguridad a través de la obediencia y no de la especulación. Entonces esto produce en el pueblo de Dios
unos frutos hermosos y no la división, el orgullo o la angustia incluso que muchos temen. La confesión menciona 5 consecuencias concretas y que nosotros vamos a poder agrupar en 2 grandes categorías. Y esas 2 categorías son, 1, la que produce hacia Dios y 2, la que produce en nosotros mismos. Estas son las 2 categorías en las que vamos a agrupar estas virtudes de las que se habla aquí. 1, lo que produce hacia Dios y 2, lo que produce en nosotros mismos. En cuanto a la primera, lo que produce hacia Dios, la misma confesión dice que produce motivo de alabanza, reverencia y admiración a Dios. Si Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, sin que hubiera absolutamente nada bueno, previsto o meritorio en nosotros que lo motivara a ello, como ya lo vimos con detenimiento en el párrafo número 5, entonces toda la gloria de nuestra salvación, del principio al fin, ¿a quién le pertenecen? Únicamente a Él. No hay un solo rincón de nuestra redención donde nosotros podamos siquiera mínimamente jactarnos de haber contribuido con algo propio. El apóstol Pablo, después de exponer esta gloriosa doctrina también en Efesios 1, él no puede contener su corazón adorador. Veamos qué dice Efesios 1, versículo 6. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy bien. Y como ya mencionamos, al terminar su extensa y compleja exposición en Romanos 9 al 11, el apóstol Pablo no concluye con un resumen técnico, sino con una doxología pura, más bien un himno de adoración, le llamo yo. Romanos 11:36. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, noten, mis hermanos, algo hermoso que hay aquí, y es que este mismo versículo es precisamente nuestro texto base para todo el capítulo 3. No sé si usted recuerda en las primeras escuelas, la introducción, que se fijó este texto base para todas estas escuelas. Y fue con el cual comenzamos este estudio ya hace varias semanas, incluso meses atrás. Y ahora al llegar al final del capítulo, volvemos exactamente al mismo lugar, a la adoración. Y esta entonces es la reacción correcta ante el misterio de la predestinación. No la queja ni la rebeldía intelectual contra Dios, sino la adoración humilde y gozosa. Y esto es lo que nos lleva entonces a mirar la otra categoría, que es la que produce hacia nosotros. Y dice la confesión que dice, motivo de humildad, diligencia y abundante consuelo. Entonces, en cuanto a la humildad, si mi salvación no depende en absoluto de mis propios méritos, sino únicamente de la libre gracia de Dios, entonces yo no tengo absolutamente ningún motivo para el orgullo espiritual. Yo no puedo mirar a ningún otro creyente, ni mucho menos a ningún incrédulo, con una actitud de superioridad, como si yo hubiera sido más sabio, más bueno, o que yo fuese más digno que ellos para haber sido elegido. Eso no es la forma en que nosotros debemos conducirnos al entender una doctrina como esta. Debemos ser humildes, es lo primero que dice la confesión. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11, versículos 5 y 6. Así que la predestinación bien entendida, mis hermanos, es en realidad una de las doctrinas más humillantes de toda la Escritura, porque es aquella que nos quita por completo todo motivo de jactancia. Y el apóstol Pablo lo resume magistralmente en otra parte. Y quiero leer también esas palabras para ustedes del apóstol Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no haya recibido?
Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 4, versículo 7. Lo segundo que dice la confesión en cuanto a lo que produce en nosotros es diligencia. Y alguien seguramente podría objetar, como ya mencionamos al inicio de nuestro estudio, porque si ya está todo decidido de antemano por Dios, entonces ¿para qué yo me esfuerzo en algo? Es una de las preguntas más comunes que pasa a diario en nuestra sociedad. Si ya está todo decidido, si Dios me eligió a mí, si yo voy a hacer un salvo, entonces ¿para qué me esfuerzo yo en algo? Pero la confesión, siguiendo fielmente al apóstol Pedro, enseña exactamente lo contrario a esa pregunta. Porque la certeza bíblica de la elección no produce pereza espiritual, sino diligencia. ¿Qué dice nuevamente 2 de Pedro 1:10? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Gracias, mi hermano. Entonces recordemos algo que ya nosotros vimos en el párrafo número 1. Dios no elimina las causas segundas, sino que las establece. Este mismo principio se aplica a nuestra santificación. Y es que Dios decreta el fin de nuestra gloria eterna y también los medios, entre ellos nuestra propia diligencia. Así que ni en eso podemos nosotros gloriarnos en que no, yo soy diligente cuidando o guardando mi salvación, porque es el mismo Dios quien produce esto en nosotros. Y el apóstol Pablo expresa una paradoja, y es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana trabajando juntas en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. ¿Qué dice? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ok, gracias, mi hermano. Entonces, la paradoja aquí, ¿cuál es? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Al leerlo así a simple vista, eso implica que entonces debemos hacer algo. No tengo que ocuparme en cuidar mi salvación. Pero mi hermano, vaya y hágalo. Vaya usted y ocúpese tan solo un minuto de su salvación. Haga el ejercicio. Es imposible. Eso es imposible. Pero entonces, el resto del texto dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, lo bueno que nosotros podamos hacer, ¿por qué lo hacemos? Porque Dios es quien nos produce así en nosotros. Entonces, esto, mis hermanos, nos lleva a nosotros a lo tercero de las palabras de lo que produce hacia nosotros, y es el abundante consuelo. Para aquel creyente que sinceramente obedece el Evangelio, esta doctrina no es motivo de angustia ni mucho menos de duda paralizante, sino que debería ser un consuelo profundo y a la vez estable. El Señor mismo consoló así a sus discípulos. No os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujetan, mas regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20. Entonces, ¿puede existir, mi hermano, un consuelo mayor que saber que mi nombre ya está escrito en el cielo desde antes de la fundación del mundo? O sea, quiero que meditemos en esta pregunta, mis hermanos, y es si realmente habrá algo con mayor consuelo que esto. Que mi salvación no depende de mi voluntad inestable, porque como le decía, tan solo ocúpese un minuto de su salvación y verá lo que sucede. Con una voluntad tan inestable y cambiante que tenemos nosotros.
cuando las tormentas de la vida golpean, cuando ese pecado remanente que tenemos nos hace tropezar. Esta doctrina, mis hermanos, nos recuerda que nuestra seguridad final descansa sobre el pacto eterno e inquebrantable de Dios y no sobre nuestra propia fortaleza. El apóstol Pablo mismo también encuentra en esta doctrina el fundamento de su seguridad más profunda. Y precisamente en el capítulo que hemos estado estudiando durante todas estas semanas, vaya conmigo a Romanos 8, versículos 28 y 30. Romanos 8, versículos 28 y 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, esta cadena dorada, como mencionaba en la clase pasada, que ya de aquí dice que somos conocidos, predestinados, llamados, justificados, glorificados, es quizás el pasaje más consolador de toda la Escritura para el creyente que sinceramente obedece el Evangelio. Porque si nosotros nos damos cuenta, ningún eslabón de esta cadena puede romperse, porque todos dependen de la voluntad inmutable de Dios y no de la nuestra. Entonces, por esa razón, nuestra seguridad eterna es eterna. Por esta cadena que ninguno de los eslabones se rompe. Y con esto, mis hermanos, terminamos nuestro tercer y último punto, que son las consecuencias del trato adecuado. Hemos visto que esta doctrina, tratada correctamente, produce hacia Dios alabanza, reverencia y admiración. Y produce en nosotros mismos humildad, diligencia y abundante consuelo. Pregunta: ¿por qué esta doctrina, bien entendida y bien tratada, nos conduce a alabar a Dios? Porque revela nuestra condición, nuestra incapacidad, vulnerabilidad. Muy bien, hermano, muy buena respuesta. Porque nos muestra que nuestra salvación depende enteramente de Él y no de nosotros mismos. De verdad, en esto es que nosotros debemos descansar en cuanto a nuestra salvación. Entonces, amada iglesia, hemos completado juntos el recorrido por toda la doctrina del decreto de Dios contenida en el capítulo 3 de nuestra confesión. ¿Qué vimos nosotros allí? Su origen, su alcance, sus salvedades y su gloriosa revelación en los párrafos 1 y 2. Luego de eso vimos que la predestinación misma, con su naturaleza doble, su inalterabilidad, esa palabrita mejor dicho, su fundamento y su implementación en los párrafos 3 al 6. Y hoy cerramos este capítulo que hemos visto cómo tratar esta doctrina, que ya dijimos que era ¿con qué? Muy bien, con prudencia y cuidado. ¿Qué debemos buscar? ¿El propósito? No, el propósito, la seguridad de nuestra elección a través de la obediencia sincera y no especulando acerca de eso. Entonces, tratadas de esta forma, ¿qué producen nosotros? Muy bien. Adoración, humildad, diligencia, consuelo. Entonces, mis hermanos, que el Señor nos ayude como iglesia y como familia de la fe a nunca tratar esta doctrina con arrogancia especulativa, ni mucho menos con temor evasivo, ni con una pasividad irresponsable. Como ya hemos visto, la Escritura, por ser salvos, no nos llama a ser pasivos, sino por el contrario, a trabajar, sino siempre con la prudencia, el cuidado y la reverencia que ésta merece. Bien, mis hermanos, entonces quisiera también terminar con Romanos, capítulo 11, versículos 33 al 36. Y por favor, un hermano que me ayude con la lectura.
11, versículos 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Oremos. Buen Señor, te damos gracias